Olvídense de todo lo que saben sobre el jardín del Edén. La primera mujer no fue creada para amar, sino para espiar. No era humana. Lilith es un agente genético de la raza de los crueles dioses Anunnaki, una princesa del planeta perdido Nibiru, enviada para controlar a Adán. Su rebelión desató una guerra sangrienta en la que los dioses utilizaron armas nucleares. Revelaremos el horrendo secreto que encontró en Marte y por qué todavía se la considera la progenitora de todo el mal en la Tierra. Lo que van a descubrir cambiará para siempre su perspectiva de la Biblia. Antes de Eva, existió Lilith, pero Lilith no era humana, ni siquiera era libre. Era una agente creada por los Anunnaki, los antiguos gobernantes de la Tierra, para vigilar su nueva creación humana. Su lealtad les pertenecía, hasta que se rebeló contra quienes la crearon. Esta noche, revelaremos la rebelión que los libros de historia han silenciado y que los dioses intentaron destruir. En la Biblia, la historia comienza con Adán y luego Eva. Pero hay otra narración más antigua que los sacerdotes han querido ocultarles. Antes de Eva, existió Lilith, creada del mismo barro que Adán, igual a él en fuerza e inteligencia. Pero a diferencia de Adán, Lilith no nació libre, era propiedad. Así que aprendamos todo sobre la biografía de la primera mujer en el planeta Tierra, Lilith. En la mitología y el folclore judíos, Lilith es una demonio de pelo negro que acecha a los bebés indefensos y seduce a hombres desprevenidos para concebir con ellos hordas de bebés demoníacos. Aunque su nombre solo aparece una vez en la Biblia hebrea, a lo largo de los siglos, Lilith ha sido retratada como la primera esposa rebelde de Adán, un alma gemela del rey demonio Samael. Entonces, ¿quién es la verdadera Lilith? Mucho antes de que el judaísmo se la apropiara, demonios como Lilith perseguían las pesadillas de los antiguos sumerios, asirios y babilonios. Demonios masculinos y femeninos, llamados Lilu y Lilitu, aparecen en la epopeya sumeria de Gilgamesh. Y la diosa mesopotámica Lamashtu era un demonio alado que atormentaba a las mujeres durante el parto, provocaba abortos espontáneos y secuestraba a bebés lactantes. Lo común a estos diversos espíritus malignos era un deseo siniestro de atacar a las personas cuando eran más vulnerables, especialmente a las mujeres embarazadas y a los recién nacidos, en una era precientífica en la que las tasas de mortalidad infantil y materna eran terriblemente altas. Una antigua tablilla encontrada en Siria y que data del siglo VII a.C. contiene una súplica escalofriante de clemencia ante la ira de un demonio de alas negras. Oh, tú que vuelas en la cámara oscura, vete inmediatamente, oh Lilith. Los cananeos, los hebreos y los israelitas sin duda adoptaron parte de la demonología de Lilitu Lamashtu, aunque la única mención de Lilith en la Biblia hebrea, conocida en el cristianismo como el Antiguo Testamento, aparece en Isaías 34:14, donde el profeta describe un desierto estéril devastado por el juicio final de Dios. Y los animales salvajes del desierto se encontrarán con las hienas, y los sátiros se llamarán unos a otros. Allí descansará Lilith y encontrará un lugar de reposo. La palabra Lilith a veces se traduce como lechuza nocturna, debido a que en la mitología del antiguo Oriente Próximo, las diosas demoníacas a menudo tenían alas y pies de ave. Sin embargo, algunos de los primeros comentaristas rabínicos de la Biblia hebrea se preguntaron si Lilith no aparecía secretamente en el libro del Génesis. Una lectura atenta sugiere que hay dos narraciones separadas sobre cómo Dios creó al primer hombre y a la primera mujer. En el Génesis 1, Dios creó al hombre y a la mujer simultáneamente.
hombre y mujer los creó. Génesis 1:27. Sin embargo, en el Génesis 2, Dios primero creó a Adán del polvo de la tierra, y luego tomó una de las costillas de Adán para crear a Eva. Génesis 2:21-22. El relato famoso aparece en El alfabeto de Ben Sira, un texto judío satírico y casi herético de la Edad Media que se burlaba de las figuras bíblicas y contenía elementos de folclore. Según Ben Sira, la primera mujer creada junto con Adán en el Génesis 1 era en realidad Lilith, y ella y Adán comenzaron a vivir juntos inmediatamente. Cuando Adán insistió en que Lilith se sometiera completamente a él, ella se negó, respondiendo: «Ambos somos iguales, porque ambos procedemos de la tierra». Lilith, furiosa, se fue, pronunciando el nombre impronunciable de Dios, y se fue volando. Dios envió a 3 ángeles llamados Senoi, Sansenoi y Semangelof tras Lilith, exigiendo su regreso. Para entonces ya se había acostado con Samael, el jefe de los demonios, y juró que no dañaría a la descendencia humana de Adán y Eva si escribían su nombre en un amuleto protector durante el parto. De lo contrario, reinaría sobre los bebés humanos recién nacidos durante las primeras semanas de sus vidas, mucho antes de que el alfabeto de Ben Sira se popularizara. Las familias judías utilizaban amuletos protectores para ahuyentar a Lilith y a otros secuestradores de niños demoníacos. Entre el siglo V-II de Cristo, la forma más popular de protección contra los demonios eran los llamados cuencos de encantamiento. Estos cuencos de cerámica eran elaborados por magos judíos en Babilonia para atrapar a un demonio específico asociado con una enfermedad o condición particular. Al igual que la práctica bíblica tradicional de colocar una mezuzá en el marco de la puerta de una casa, las familias judías que esperaban un hijo enterraban uno de estos cuencos mágicos de encantamiento bajo el umbral de su casa para evitar que secuestradores de niños de otro mundo entraran. Cuando los cuencos mágicos pasaron de moda, las familias judías compraban amuletos de metal o papel en los que se grababan una imagen de Lilith atada y oraciones de protección divina, incluidas las dirigidas a Senoi, Sansenoi y Semangelof. Como pueden ver, queridos espectadores, en esta historia global de la Biblia, apenas estamos conociendo a otros personajes, incluida Lilith, la primera esposa de Adán. Pero no todo es lo que parece. La existencia de Lilith comenzó en los laboratorios de los Anunnaki, los gobernantes celestiales descritos en las tablillas cuneiformes de Sumeria. Formaba parte de un programa secreto para infiltrar a un agente en el experimento humano. La misión de Lilith era simple: vivir junto a Adán, observar su comportamiento e informar de cualquier desviación del plan de los Anunnaki. Su lealtad pertenecía a sus creadores, y en aquellos primeros días cumplió sus órdenes a la perfección. Los Anunnaki no eran dioses distantes, eran gobernantes que vivían entre los humanos. Su poder era absoluto. Según los mitos sumerios de la creación, la humanidad fue creada como una fuerza laboral, obediente, dependiente y controlada. Pero los Anunnaki sabían que la naturaleza humana podía cambiar. Necesitaban supervisión, ojos y oídos lo suficientemente cerca como para detectar el peligro antes de que surgiera. Aquí es donde Lilith entró en escena. Ella era un híbrido, creado por la genetista Ninmah. Su mente dominaba el lenguaje de los Anunnaki, los códigos de mando y una profunda lealtad a sus creadores. Y ahora es el momento de revelar la verdadera misión e identidad de Lilith. Lilith era una princesa del planeta Nibiru, el hogar de los Anunnaki, que vinieron a la Tierra en busca de oro. Lilith, también conocida como Ninmah,
Ninhursag, Ninti, Mami, Lilith, Hathor, Isis, Atenea, Minerva. Era hija de Anu, el heredero del trono de Nibiru. El compromiso de Ninma con su hermano mayor, Enki, se rompió cuando ella y Enlil, su siguiente hermano, concibieron a un hijo, Ninurta. De camino a la Tierra con 20 astronautas y Gigi para Marte y 50 médicas de Nibiru, así como uvas, grano y plantas psicoactivas para la Tierra, Lilith hizo una parada en Marte. En Marte, encontró al rey depuesto Alalu muerto y a Ansu, el tutor de Alalu, inconsciente. Revivió a Ansu y junto con su equipo crearon una estatua gigante de la cabeza de Alalu en Sidonia. Dejó a Ansu con 20 hombres para establecer una base en Marte. En la Tierra, Lilith plantó el árbol sagrado del que se hacía el néctar de la inmortalidad y el árbol del conocimiento. Lilith llegó al jardín del Edén. Tiamat, la primera Eva, fue iluminada cuando la diosa, el espíritu del árbol del conocimiento, le dio su fruto. Lilith se unió al científico jefe de los Anunnaki, Lucifer Enki, y le dio muchas hijas, incluyendo a Ninsun, la madre de Gilgamesh, y Geshtinana, la consorte de Tod-Ningish-Sida. Junto con Lucifer y su hijo Tod, Lilith creó a los primeros habitantes de la Tierra. Instruyó al hijo de Lucifer, Siusudra, un patriarca científico de Sumeria y rey de Shuruppak en Irak. Lilith ocupó un lugar en el consejo gobernante de los Anunnaki y asumió el papel de gobernante suprema de la Tierra en la rotación zodiacal. Le dio al planeta Venus su nombre. Sin embargo, Inanna recibió el título de gobernante suprema, la membresía en el consejo y el nombre de Venus, desplazando a Lilith. Lilith convenció a Yahweh, Enlil, el comandante de los buscadores de oro de Nibiru, de que perdonara a los terrícolas después del diluvio hace 13.000 años. Yahweh podría gobernar a los híbridos a través de Noah Siusudra y sus descendientes masculinos, dijo ella. En el 800-670 a.C., medió en la guerra entre la línea de Enlil, Yahweh, su hijo Ninurta, y la línea de Enki, Lucifer. Yahweh, Lucifer y Ninurta construyeron un palacio para Lilith en el Sinaí. Yahweh le dio a Ninma el poder sobre todo el Sinaí Tilmun, la tierra de los cohetes, territorio neutral entre su línea de Enlil y la línea de Enki. La historia de Ninma de camino a la tierra, alrededor de 440.000 años atrás. Ninma, la hija del rey Anu, designada por él como la médica jefe de la expedición minera de oro de Nibiru a la Tierra, se retiró a su camarote para reflexionar sobre sus relaciones con Enlil, el comandante de la Tierra, y Enki, el científico jefe de la expedición. Pero antes de profundizar en su historia, veamos primero la biografía de Namá. Su nombre aparece por primera vez en el capítulo 4 del Génesis. El texto la describe como la hija de Lamec y la hermana de Tubal-Caín, un miembro de una dinastía que comenzó con el notorio Caín, que asesinó a su hermano, y continuó con Enoc, una figura fascinante que desapareció porque Dios se lo llevó, y que a veces se asocia con el ángel Metatrón. Al igual que con Enoc y el resto de su familia, se escribe poco sobre Namá en la Biblia, lo que ha aumentado aún más el misterio en torno a su identidad y ha animado a los narradores a lo largo de los siglos a adornar su personaje con varios detalles biográficos. Según un Midrash, Namá era la esposa de Noé. Otra interpretación la ve como la esposa de uno de sus hijos. En el mismo Midrash que menciona el matrimonio de Namá, la hermana de Tubal-Caín, con Noé, los sabios también presentan dos orígenes aparentemente contradictorios del nombre de Namá. Algunos creían que este nombre le fue dado porque todos sus actos eran placenteros, Neimim,
mientras que otros interpretan su nombre como la que golpeaba, Minahemet, el tambor, para incitar a la gente a la idolatría. Bereshit, Rabá 23. Otro midrash afirma que Naamá era tan hermosa que fue responsable del incidente mencionado en el Génesis 6. En otras palabras, el midrash afirma que Naamá era una de las hijas de los hombres que animaron a los ángeles a descender a la tierra y fornicar con ellas. Pero volvamos a los escritos de los Anunnaki sobre Ninmah. Ninmah perdió su poder político. Sin embargo, en cierto modo, se volvió más poderosa. Tiene las riendas y los corazones de los hombres más poderosos, maridos, padres e hijos, que gobiernan Nibiru, la Tierra y el sistema solar. Siguió siendo una de las mujeres más sabias que jamás hayan vivido. Se convirtió en la esposa de Enki, en el planeta Nibiru. Ninmah, que fue prometida en matrimonio por su padre, el rey Anu, al príncipe Enki, dio a luz a Ninurta de su amigo Enlil. Anu estaba furioso y le prohibió casarse jamás. Anu acordó casar a Enki y Damkina, la hija del usurpador rey Alalú, como sucesora de Alalú. Enki y Damkina se casaron y ella dio a luz a Marduk-Satán como sucesor de Alalú. Pero Anu derrocó a Alalú y no quería que Marduk, que tenía la línea de sangre de Alalú, se convirtiera en el heredero del trono de Nibiru. Anu nombró a Enlil como su sucesor. Luego, Enlil eligió a su hijo de Ninmah, Ninurta, como su adjunto en la tierra. El rey Anu envió a sus 3 hijos molestos y pendencieros, Enki, Ninmah y Enlil, el heredero legítimo de Anu y el padre del hijo de Ninmah, Ninurta, a la tierra. En la tierra, Anu obligó a Enlil, ahora el comandante de la expedición minera de oro, a superar a Enki a toda costa, que ahora era el jefe de las operaciones mineras de oro y científicas. Enki y Enlil llegaron primero. Ninmah llegó más tarde. Ninmah y sus 50 médicas aterrizaron en Marte, donde enterró al rey depuesto Alalú, que había muerto en el exilio en el planeta rojo. Ninmah revivió a un pariente de Alalú, Ansu, que compartió el destino de Alalú, y dejó a Ansu con 20 hombres para establecer una base en Marte para procesar y transbordar oro. Luego, ella y sus médicos volaron de regreso a la Tierra en un cohete. Aterrizaron en el cuartel general de Enlil en Irak. Enlil, el ex amante de Ninmah, obsesionado con derrotar a Enki, comenzó a cortejarla nuevamente. Tanto él como Enki querían herederos varones de ella. Según la ley de Nibiru, Ninmah solo podía tener hijos para continuar sus líneas reales. Enlil dijo que traería a su hijo Ninurta a la tierra. El comandante le prometió un centro en Sumeria para sus médicos. Se jactó de sus planes para crear asentamientos de la expedición en filas por todo Irak que mostrarían a los cohetes que llegaban dónde aterrizar. Luego, Enlil llevó a Ninmah a su residencia en el Líbano. Durante muchos meses, resentida y enojada, vagó por sus jardines. Entonces, un día, vio a Sud, una sirvienta de Ninmah. Le fue infiel con la sirvienta. En África, en un lugar que Abgal eligió para Enlil, Abgal desertó en secreto de Enki y se unió al comandante Enlil. Abgal le mostró a Enlil los cohetes en una cueva donde él y Enki los habían escondido después de sacarlos de contrabando del cohete de Alalú. Enki creía que las armas atómicas estaban escondidas, pero Abgal le dijo a Enlil: en el momento oportuno, toma los cohetes y vence a todos los rivales. Con estas armas obtendrás la libertad. Abgal también le dio a Enlil los códigos para activar los cohetes. Enlil decidió mantener en secreto, por ahora, que sabía dónde estaban escondidas las armas atómicas y cómo activarlas. Mientras Enlil inspeccionaba los cohetes en África, en Sumeria, el embarazo de Sud se hizo evidente para todos.
Enki y el tribunal se apiadaron de ella y le preguntaron si se casaría con Enlil. Si él la convierte en su consorte real, ella aceptará. Entonces, Enlil regresó. Se casó en el Líbano y se casó con ella. Ocultó su conocimiento de la cueva secreta con armas atómicas. La corte, a la que ahora llamaban Ninlil, señora del mandato, dio a luz a Nanu, el primer nibiruano nacido en la tierra, y luego a Adad, en el año 440.000 a.C. Ninmá, la jefa médica de la expedición nibiruana para extraer oro en la tierra, rompió su matrimonio con el comandante Anunnaki Enlil, el padre de su hijo Ninurta. Decidió revivir su antiguo romance con Nibiru y comenzar una nueva relación en la Tierra con el principal científico Anunnaki Enki, su antiguo prometido. Enki le pidió que fuera con él. Él le mostró su laboratorio en Zimbabue y luego la llevó a un lugar apartado que su sobrino Utu, hijo de Enlil, estaba construyendo en Dilmun, Bahrein. En Bahrein, Enki y Ninmá se reconciliaron de nuevo y, aunque ambos soñaban con un heredero varón, Ninmá primero dio a luz a Gestiana, una niña. Luego, con Enki, tuvo a Ninsun, otra niña. Después del nacimiento de la tercera niña, Enki engañó a Ninmá con su sirvienta. Ninmá estaba muy molesta por esto y regresó por un tiempo a su instalación médica en Shurupak. Poco después de que Ninmá dejara a Enki, su salud comenzó a deteriorarse. Una extraña enfermedad provocó el fallo de 8 órganos de su cuerpo y se puso cada vez más enfermo. A medida que los órganos en el cuerpo vivo de Enki morían, él sufría terriblemente. Los grandes dioses Anunnaki fueron llamados, y todos estaban desconsolados por el sufrimiento de Enki. El gobernante celestial, el padre Anu y Enlil, el señor de los cielos, así como todos los dioses y diosas curativos, fueron llamados. Lo intentaron todo, pero nada funcionó. Todos entendieron que Enki podía ser salvado si encontraban a Ninmá, pero ella no estaba por ningún lado, y la salud de Enki empeoraba cada día. Finalmente, Ninmá vino, curó a Enki y se reconciliaron de nuevo. Como puedes ver, antes de Eva estaban Lilith y Ninmá. Adán nunca supo que estaba durmiendo junto a un agente. La tarea de Lilith era guiarlo a la obediencia, reforzar su sumisión y asegurarse de que nunca cuestionara la jerarquía. Y durante un tiempo lo hizo, hasta que algo comenzó a cambiar. Con el tiempo, los datos de la misión de Lilith se corrompieron. Ella comenzó a sentir cosas para las que nunca fue programada. Empatía. Ella vio la curiosidad de Adán, su deseo de entender el mundo más allá del jardín, y ella comenzó a responder preguntas de las que se suponía que debía distraerlo. La historia de Lilith no es una tragedia, sino una historia de poder. Podría haberse quedado en el jardín del Edén y vivir una vida en obediencia, pero Lilith eligió lo desconocido en lugar de la sumisión. Cuando Adán exigió su obediencia, su lugar debajo de él, ella pronunció las palabras que darían forma a su leyenda para siempre. No me someteré. Con estas palabras, Lilith se transformó de un personaje secundario de la creación en su rebelde más feroz. No fue expulsada del jardín del Edén, sino que se fue con la cabeza en alto a la naturaleza salvaje, donde ninguna regla podía atarla. Demonio o libertadora. La transformación de Lilith. Pronto, las historias se distorsionaron. Lilith, una vez una mujer fuerte e independiente, se convirtió en una villana a los ojos de aquellos que temían su poder. En textos antiguos, comentarios rabínicos e incluso cuentos populares medievales, Lilith es representada como un demonio, una seductora y una amenaza. En estas historias, aparece como una asesina de bebés, devoradora de almas masculinas, portadora de caos y muerte.
Pero estas historias dicen más sobre los miedos de quienes las escribieron que sobre la propia Lilith. La demonización de Lilith no surgió de sus acciones, sino de su rebelión. Su negativa a someterse, su decisión de abandonar la seguridad del paraíso y seguir su propio camino, asustaron a aquellos que no podían entender su autonomía. La convirtieron en un símbolo de todo lo peligroso en las mujeres que se niegan a someterse, su sexualidad, su independencia, su poder de existir fuera del control de los hombres. Pero a pesar de todas estas capas de miedo y distorsión, Lilith permaneció intacta. Su leyenda solo creció. Entra en el texto místico del Zohar, la joya del pensamiento cabalístico. En sus páginas, la historia de Lilith adquiere un significado aún más profundo. El Zohar no solo la demoniza, sino que explora la complejidad de su ser. No es solo una mujer rebelde, sino una fuerza cósmica que encarna el poder crudo e indómito del principio femenino. El Zohar presenta a Lilith como un ser vinculado tanto a la creación como a la destrucción, tanto al mundo físico como a los reinos de las sombras más allá de él. En la Cábala, Lilith a menudo se asocia con la Sefirá Malhut, la última esfera en el árbol de la vida, que representa la manifestación de lo divino en el mundo material, pero su papel es mucho más multifacético. Lilith representa a la Sitra Ahra, el otro lado, el reino del caos y las sombras que existe más allá del orden divino. Ella es la encarnación de todo lo que no se puede domesticar: la oscuridad, el poder. Sin embargo, en el sistema místico, Lilith no se considera malvada. Al contrario, es necesaria. Su misma existencia desafía el orden divino, obligándolo a expandirse y cuestionar sus propios límites. La conexión de Lilith con Samael, el ángel de la muerte, en los textos cabalísticos subraya su papel como figura fronteriza, ni completamente divina, ni completamente demoníaca. Ella es una guía a través de los rincones oscuros del alma, un recordatorio de que la luz no puede existir sin la sombra. Así, Lilith se convierte en un símbolo del poder que surge de aceptar todos los aspectos de uno mismo, incluso aquellos que la sociedad teme o reprime. En un contexto más amplio del pensamiento esotérico, Lilith es mucho más que un simple símbolo feminista. Ella es una figura de enorme importancia espiritual. Las enseñanzas cabalísticas sugieren que la rebelión de Lilith no fue un rechazo de lo divino, sino un acto necesario que permitió que la creación evolucionara. Ella representa el otro lado, la sombra que equilibra la luz, el caos que hace posible el orden. Sin Lilith, la creación sería estática, incuestionable e incompleta. El punto de inflexión llegó cuando Adán, por orden de los Anunnaki, exigió su sumisión. Esto fue más que solo intimidad. Esto fue un acto simbólico de dominación. Lilith se negó. Por primera vez en su vida, rompió las reglas. Ella le dijo a Adán: «Fuimos creados de la misma tierra. No soy inferior a ti». Esta frase fue una traición. Los Anunnaki dieron la orden: neutralizar a la gente. Pero Lilith no esperó. Huyó del Edén, fuera de su control directo, y se dirigió hacia el Mar Rojo. Allí, según la leyenda, se unió a otros desertores, híbridos, renegados y humanos que habían escapado del control de sus creadores. A partir de ese momento, ya no era representante de los Anunnaki, era su enemiga. Los Anunnaki no podían tolerar la rebelión de su propia creación. Lilith debía ser destruida, no solo físicamente, sino también en la memoria. Comenzaron una campaña para representarla como un monstruo. En los amuletos babilónicos, aparece con alas y garras, como una asesina de niños. En la tradición judía,
Es una seductora que explota a los hombres. En cada mujer hay una división que nunca debió existir. Por un lado, está Eva, el arquetipo obediente, puro y maternal. Ella es la niña buena, la esposa perfecta. Por otro lado, está Lilith, salvaje, sensual, rebelde. Ella es indómita, magnética y se niega a ser controlada. Estos dos arquetipos no solo viven en la mente de las mujeres, sino que también están profundamente arraigados en la psique de los hombres. La división entre ellos es antigua, psicológica y espiritual, y se representa todos los días en las relaciones, la dinámica familiar y los juicios sociales. Adán, desesperado y sin duda enfurecido por su descarado comportamiento, quería que volviera. A petición de Adán, Dios envió a 3 ángeles llamados Senoi, Sansenoi y Semangelov, quienes la encontraron en el Mar Rojo. A pesar de la amenaza de los 3 ángeles de que 100 de sus hijos morirían cada día si no regresaba con Adán, ella se negó, afirmando que había sido creada específicamente para dañar a los recién nacidos. Sin embargo, juró que no dañaría a ningún bebé que llevara un amuleto con imágenes y o nombres de los 3 ángeles. En este punto, la leyenda de Lilith, como la primera Eva, se fusiona con una leyenda anterior de origen sumerio-babilónico, que data de aproximadamente 3500 años a.C., en la que Lilith es representada como una demonio alada que mata bebés y amenaza a las mujeres durante el parto. En este papel, era una de varias Masikim, o malvados espíritus, conocidos por los hechizos conservados en inscripciones asirias, hebreas y cananeas, destinadas a proteger contra ellos. Como mujer demonio, está estrechamente relacionada con la Mashtu, cuya maldad consistía en matar niños, beber sangre de hombres y comer su carne. La Mashtu también causaba abortos espontáneos en mujeres embarazadas, interrumpía el sueño y traía pesadillas. La Mashtu, a su vez, es similar a otra mujer demonizada llamada Lamia, una libia diosa serpiente, cuyo nombre probablemente sea una variante griega de la Mashtu. Al igual que la Mashtu, Lamia mataba niños. Con la apariencia de una mujer hermosa, también seducía a hombres jóvenes. A través de la literatura de la Cábala, Lilith entró firmemente en la demonología judía, donde su principal tarea es sofocar a los niños y seducir a los hombres. La Cábala fortaleció aún más su carácter demoníaco, convirtiéndola en la compañera de Samael, Satanás, y la reina del reino de las fuerzas malvadas. En este aspecto, aparece como la antagónica, la opuesta negativa de la Shekhinah, la presencia divina, la madre de la casa de Israel. El Zohar contrasta repetidamente a Lilith, la mujer impía, con la Shekhinah como una mujer santa, noble y capaz. De manera similar, Eva, una pecadora desobediente y lasciva, se contrasta en la literatura cristiana con la obediente y santa Virgen María. Lilith daba a luz a 100 niños demoníacos todos los días, los mismos 100 niños que los 3 ángeles amenazaron con la muerte. Así, Lilith se hizo responsable de llenar el mundo de maldad. Si se pregunta cómo la propia Lilith, la primera esposa de Adán, se volvió malvada, la respuesta radica en su desobediencia a su esposo Adán. Es precisamente su independencia de Adán, su posición fuera del control de un hombre, lo que la hace malvada. Ella es desobediente y, como Eva y, de hecho, todas las mujeres que son obstinadas, es vista como una amenaza constante para el orden divinamente establecido, definido por los hombres. Lilith es retratada como una mujer poderosa contra la que los hombres y los bebés apenas podían protegerse y de la que, con la excepción de algunos amuletos, casi no tenían protección. Mucho más que Eva, Lilith es la encarnación del poder femenino. Lilith
fue quien dio personalidad a los personajes femeninos. De este modo, dio a la historia del libro del Génesis, que, si se interpreta literalmente, representa a Eva no como una mujer fatídica malvada, sino como una mujer ingenua y en gran medida tonta, la dimensión necesaria de la que de otro modo carece. Solo como una figura como Lilith, Eva podría ser vista como una seductora calculadora y malvada. Lilith se menciona en el Antiguo Testamento solo una vez, en la traducción de Darby de Isaías 34:14. La palabra hebrea original se traduce como Lilith. Según Isaías, cuando la venganza de Dios convierta la tierra en un desierto, las bestias del desierto se encontrarán con los chacales, y la cabra montés gritará a su compañero. También Lilith se establecerá allí y encontrará un lugar de descanso para sí misma. Sin embargo, la misma palabra se traduce en otros lugares como búho nocturno, criaturas nocturnas, monstruo nocturno y elfo nocturno. En su forma demonizada, Lilith es una criatura aterradora y amenazante. Mucho más que Eva, encarna el verdadero poder que las mujeres tienen sobre los hombres. Representa el miedo más profundo y oscuro de los hombres hacia las mujeres y el poder femenino. Sin embargo, se esconde como una presencia poderosa y desconocida, como un nombre no pronunciado en la mente de los comentaristas bíblicos, para quienes Eva y Lilith están inseparablemente unidas y se fusionan en una sola identidad. Lo importante es que es esta fusión de Eva y Lilith la que sirve para identificar a las mujeres como la verdadera fuente del mal en el mundo. Las menciones de Lilith en el Talmud la describen como un demonio nocturno con cabello largo, Erubín 100b, y como una criatura humanoide con alas, Nida 24b. En el tratado de Rabbi Isaac ben Jacob ha-Cohen sobre las emanaciones del lado izquierdo, escrito en el siglo XIII en España, se la describe como una mujer hermosa desde la cabeza hasta la cintura y desde la cintura hacia abajo, como un fuego ardiente. En otro lugar, el rabino Isaac la identifica con la serpiente primigenia Leviatán, un relieve de terracota babilónico que data de aproximadamente el año 2000 a. Cristo y que se encuentra en el Museo Británico de Londres. A veces se considera una representación de Lilith. Sin embargo, esta identificación ha sido cuestionada por varios estudiosos. El relieve representa a una mujer con alas y garras de pájaro en lugar de pies. Lleva un tocado con 4 pares de cuernos y sostiene en cada mano levantada un anillo y una varilla, similares al amuleto egipcio Shen. Está de pie sobre 2 leones acostados y está acompañada por búhos a cada lado. Aunque no se reconoce oficialmente en la tradición cristiana, en la Baja Edad Media a veces se la identifica con la serpiente del Génesis 3 y, en consecuencia, se la representa con cabeza y torso femeninos. Por ejemplo, una mujer con la parte inferior del cuerpo de una serpiente, posando seductoramente entre Adán y Eva en las ramas del árbol en la escena de la tentación grabada en el zócalo del pilar central del arco izquierdo de la fachada occidental de la Catedral de Notre Dame. Lo más probable es que se identifique como Lilith. Esta fue una guerra psicológica. Cada historia la presentaba como peligrosa, impredecible e indigna de confianza. Para reemplazarla, los Anunnaki ordenaron un nuevo agente, Eva, creada de la costilla de Adán para ser obediente. El nombre de Lilith fue borrado de los registros públicos, pero en sectas secretas y pergaminos prohibidos, ella siguió viva, no como un demonio, sino como la primera rebelde. ¿Por qué Lilith no le pidió al Señor que los juzgara? Hay varias respuestas a esta pregunta. Primero, el Señor no es una mujer, y ella podría haber temido
que él se pusiera del lado de su esposo. Segundo, ella podría haber estado tan ofendida por el trato de Adán que no podía soportar su presencia en su vida después de tal falta de respeto hacia ella. Finalmente, y esta podría haber sido la razón más importante, ella debió sentir que su Creador la había abandonado. ¿Por qué no la protegió? ¿Por qué no reprendió a su complaciente esposo por querer subyugarla? ¿Y por qué no estableció reglas claras para ambos, para que nadie siquiera pensara en superar al otro? ¿Cómo podía un Dios de justicia soportar ver a su esposo, intentar obligarla y humillarla sin interceder por ella? Esto fue lo que provocó la rebelión de Lilith contra el Señor, y esto fue lo que la hizo irse. Curiosamente, notamos que no solo se fue, sino que se fue volando, y Adán no la siguió. Uno podría preguntarse por qué no, ya que la historia muestra claramente que él quería recuperarla a toda costa. Obviamente, no podía. De lo contrario, lo habría hecho. En cambio, se dirige a Dios y se queja. Gobernante del universo, la mujer que me diste se ha escapado. El hecho de que Adán necesitara la intervención de Dios en lugar de perseguir a Lilith nos da información interesante. A diferencia de Lilith, él no podía volar. Esto parece imposible, ya que fueron creados del mismo polvo, de la misma manera, y ambos eran iguales. ¿Qué marcó la diferencia entonces? Podemos concluir que pronunciar el nombre impronunciable le dio a Lilith el poder que necesitaba para hacerlo. Y también podemos concluir que el hombre podría haber hecho lo mismo para seguirla. Sin embargo, no lo hizo, sino que molestó a Dios en su aflicción. Esto significa que el acto de Lilith fue audaz e imprudente y que cruzó una línea que no debía cruzar. Lo mismo que se formuló en el segundo mandamiento dado a Moisés. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Éxodo 27. La imprudencia de Lilith es doble. Sus alas simbolizan su naturaleza animal, pero por otro lado, también significan conocimiento y superioridad moral. Vitón 118. En cualquier caso, Lilith se alejó de Dios tanto espacialmente como con sus acciones, que Él no la llamó ni se dirigió a ella directamente, como a Adán o más tarde a Eva, sino que envió a 3 de sus ángeles para que la trajeran de vuelta. De nuevo, podemos preguntarnos, ¿por qué Dios accedió a devolver a Lilith al paraíso, después de que ella escapó tan desafiante y abusó de su nombre? ¿Esperaba que ella se arrepintiera de su rebelión contra su Dios y anhelaba perdonarla y volver a tomarla bajo su protección? ¿Sentía lástima por Adán, que estaba perdido y solo sin su compañera? ¿O simplemente estaba molesto porque su creación resultó ser más independiente y segura de sí misma de lo que jamás había esperado? La intención original de Dios, según Génesis 2:24, parecía ser más bien lo último, y serán una sola carne. El hecho es que, cuando los ángeles encuentran a Lilith, ella ya está fuera del alcance del paraíso y los cielos. La amenaza de los ángeles de ahogarla es ineficaz, y Lilith lo entiende así. Parecía improbable que se atrevieran a destruir una creación de Dios. Lilith rechazó a Dios de nuevo. A pesar de la eterna misericordia de Dios, Lilith, sin embargo, continúa negándose a aceptar su amor e indulgencia. En lugar de someterse o arriesgarse de nuevo a la decepción, ella proclama su libertad y afirma su nueva fuerza de miedo y destrucción, aunque debe reconocer la superioridad de su Creador cuando acepta hacer un pacto con sus mensajeros. Como personificación de la proyección u objetivación de los miedos y deseos humanos, Lilith, hasta hace poco, era considerada un ser malvado y caprichoso, cuyo único propósito
son el terror y la destrucción. Dado que Lilith era un híbrido de los Anunnaki, su escape significó solo una cosa: la posibilidad de descendencia. Algunos creen que su linaje continuó. Personas que llevaban fragmentos de su ADN creado artificialmente. Personas con un instinto de resistir a las autoridades, con una mayor conciencia y valentía para enfrentarse al sistema. La historia está llena de mujeres y hombres que lideraron rebeliones imposibles. Fueron inspirados o heredaron su código, y la sombra de su rebelión todavía se cierne en la sombra. Algunos informantes de inteligencia susurran sobre el protocolo Lilith, un término para los agentes que se vuelven contra sus propios amos por un propósito superior. ¿Coincidencia o reconocimiento oculto de la primera desertora? Ahora nos preguntamos, si Lilith pudo liberarse de los seres que la crearon, de los dioses que la reclamaron, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Somos también agentes en el plan de otro, bajo vigilancia, manipulación? Nuestra lealtad se da por sentada. El renacimiento de su historia en la cultura moderna no es casualidad. Su imagen, su nombre, su leyenda aparecen por todas partes. Algunos dicen que es una advertencia, otros una señal, porque la historia de Lilith nunca fue sobre una mujer que abandonó a un hombre. Se trataba de un agente que se rebeló contra sus creadores. Y si ella lo estaba observando, ¿quién nos observa ahora a nosotros?